¿Qué tal las vacaciones? Hola, Ana. ¿Qué tal han ido las vacaciones de verano? Hola David, han sido geniales, de verdad. ¿A dónde has ido este año? He estado en el norte, en un pueblo de Galicia. ¡Qué bien! Me encanta el norte por el paisaje. Sí, es muy verde. ¿Has estado tú allí alguna vez? Sí, hace 2 años. ¿Fuiste a la playa? Sí, las playas allí son preciosas y muy tranquilas. Yo prefiero el sur por el calor, pero Galicia es especial. A mí me gusta porque no hace tanto calor como aquí. ¿Y qué tal la comida? Dicen que es increíble. Uf, el marisco estaba fresquísimo y muy rico. Me imagino. ¿Has podido descansar mucho? Muchísimo. No he mirado el móvil ni el correo. Esos son unas vacaciones de verdad. Bueno, ahora toca volver al trabajo y al café. Sí, otro café y a empezar el día. ¡Ánimo! Igualmente, nos vemos luego. De vuelta a la rutina. Hola Pablo, ¿ya estás de vuelta en casa? Sí, Elena. Llegamos ayer por la noche del viaje. ¿Qué tal el tiempo por el sur? ¿Hacía calor? Muchísimo calor. Estábamos casi siempre a 40 grados. ¡Qué horror! Aquí en la ciudad ha estado un poco fresco. Pues yo prefiero el calor de la playa al frío de aquí. Yo este año he preferido ir a la montaña. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Has descansado bien? Sí, el aire era muy puro y he dormido genial. A mí me gusta mucho el mar, pero la montaña es bonita. Lo importante es que los dos hemos desconectado. Tienes razón, pero hoy cuesta volver a la rutina. El primer día es siempre el más difícil para todos. ¿Te ayudo con esas bolsas de la compra? No, gracias, no pesan mucho. Son solo verduras. Bueno, yo voy a subir a deshacer las maletas. Ánimo con el equipaje. Nos vemos pronto. Hasta luego, Elena. ¿Playa o montaña? Hola. ¿Vienes a correr un rato a la cinta? Sí, Javier. Necesito moverme después de las vacaciones. ¿Tú eres de las que prefiere la playa o la montaña? Prefiero la playa, sin duda. Me encanta la arena. Yo soy más de montaña. Me gusta mucho el senderismo. ¿Has caminado mucho este verano por el campo? Sí, fui a los Pirineos. El paisaje fue fantástico. A mí me cansa mucho caminar bajo el sol. Pero el aire es muy fresco arriba. Fue divertido. Yo estuve en un hotel con piscina cerca del mar. ¿Y el hotel estaba muy lleno de gente? Un poco, pero la habitación era muy cómoda. Yo dormí en una cabaña pequeña de madera. ¡Qué aventura! Yo no puedo dormir sin aire acondicionado. En la montaña no hace falta, por la noche refresca. Bueno, cada uno disfruta a su manera del verano. Eso es verdad. Venga, a correr un poco más. Venga, vamos a por los 5 kilómetros. Un viaje por Madrid. Hola Carlos, ¿qué tal el fin de semana en Madrid? Hola, Marta. Ha sido un viaje corto, pero muy intenso. ¿Has visitado algún monumento famoso esta vez? Sí, por fin he visitado el Museo del Prado. Es un lugar muy bonito, ¿verdad? Increíble. He visto cuadros que solo conocía por fotos. ¿Y estuviste por el centro, por la Plaza Mayor? Sí, comí allí un bocadillo de calamares muy rico. ¡Qué típico! Madrid siempre tiene mucha vida. Sí,
Había mucha gente paseando por la Gran Vía. ¿Te ha gustado la arquitectura de los edificios? Mucho. Son muy elegantes. Todo es muy grande allí. Yo quiero ir el mes que viene a ver un musical. Te lo recomiendo mucho. Hay mucha oferta cultural. ¿Fuiste también al Parque del Retiro? Sí, di un paseo en barca por el estanque. Qué romántico y divertido. Me alegro por ti. Gracias. Bueno, ya entra el profesor de español. ¿Con quién has ido? Hola, perdona. ¿Está libre este asiento de al lado? Sí, claro. Puedes sentarte aquí. Muchas gracias. Vengo agotado del viaje en coche. ¿Vuelves ahora de tus vacaciones? Sí, he estado una semana fuera de la ciudad. ¿Y con quién has compartido el viaje? He ido con un grupo de amigos de mi trabajo. ¡Qué bien! ¿Sois un grupo muy grande? Éramos 5 personas. Hemos viajado en un coche grande. Yo prefiero viajar con mi familia. Es más tranquilo. Con amigos es más ruidoso, pero nos hemos reído mucho. ¿Y habéis tenido problemas para organizaros? A veces, sobre todo para elegir dónde comer. Eso siempre pasa cuando se viaja en grupo. Pero en general ha sido una experiencia fantástica. Yo el año pasado viajé sola y también me gustó. Eres muy valiente. Yo necesito hablar con alguien. Bueno, mira, ya llegamos a la estación central. Videollamada familiar. Hola, tía. ¿Me ves y me oyes bien por el móvil? Hola, Miguel. Sí, la conexión es muy buena hoy. Te llamo para saludarte y contarte mi viaje a Valencia. ¡Qué alegría! Cuéntame, ¿qué has comido por allí? He probado la paella valenciana auténtica. ¿Y qué tal estaba? ¿Estaba sabrosa? Estaba buenísima. El arroz estaba en su punto. ¿Fuiste a algún restaurante típico del centro? Sí, fuimos a uno muy antiguo y famoso por sus postres. ¿Y cuál era la bebida más común allí? Mucha gente toma horchata. Es muy refrescante. ¡Ay, me encanta la horchata! ¡Qué envidia me das! También he comido mucho pescado fresco del mercado. Eso es lo mejor de estar cerca del mar. Sí, he vuelto con un par de kilos de más. No te preocupes, las vacaciones son para disfrutar. Gracias, tía. Te mando fotos ahora por mensaje. Estupendo. Un beso muy grande, sobrino. Recuerdos de viaje. Jorge, ¿estás preparando ya la maleta para mañana? Sí, Carmen. Pero no me cabe todo lo que he comprado. ¿Has comprado muchos recuerdos de este viaje? He comprado una camiseta para mi padre y un bolso. ¿El bolso ha sido muy caro? No, ha sido bastante barato porque era de oferta. Yo he comprado este souvenir pequeño de cerámica. Es muy bonito. ¿Es un regalo para tu hermana? Sí, a ella le gustan mucho estas cosas típicas. Yo también he traído unos imanes para la nevera. Eso es un clásico de cualquier viaje. Sí, pero esta vez los diseños son muy originales. ¿Vas a llevar esa ropa nueva en la maleta? Sí, tengo que doblarla muy bien para que no se arrugue. Si quieres, te ayudo a cerrar la maleta. Gracias. Creo que voy a necesitar que te sientes encima. ¡Qué exagerado eres! Venga, vamos a intentarlo. Mañana a las 8 sale nuestro vuelo.
Qué rápido pasa el tiempo. Fotos del verano. Hola Alberto, ¿qué tal han ido las vacaciones? Hola, Paula. Muy bien, los niños se lo han pasado pipa. ¿Habéis hecho muchas fotos este verano? Sí, muchísimas. Mira esta en la pantalla del móvil. ¡Guau! El mar se ve de un color azul fantástico. Sí, el agua estaba muy limpia ese día. En esta foto los niños parecen muy felices. No querían salir del agua en todo el día. A mí me encanta mirar las fotos para recordar momentos. ¿Tú también has tomado fotos de tus viajes? Sí, sobre todo de los paisajes de la montaña. El cielo se ve muy despejado en tus fotos. Tuvimos mucha suerte con el tiempo este año. ¿Usas alguna aplicación especial para editarlas? No, prefiero que se vean naturales, sin filtros. Tienes razón, la luz natural es lo más bonito. Bueno, ya salen los niños del colegio. ¿Hasta mañana? Hasta mañana, Alberto. Pásalo bien. Recomendaciones en el hotel. Disculpe, ¿usted conoce bien esta ciudad? Sí, he estado aquí varias veces por vacaciones. ¿Me recomienda algún sitio especial para visitar? Le recomiendo mucho ir al barrio antiguo. ¿Se puede ir caminando desde este hotel? Sí, está a unos 15 minutos si usa el mapa. Me gusta mucho caminar por las calles pequeñas. Entonces le encantará. La arquitectura es impresionante. ¿Hay algún museo que deba ver? El Museo de Historia Local es pequeño pero muy interesante. Muchas gracias por sus consejos. Es usted muy amable. De nada. También hay un mirador con vistas increíbles. ¿A qué hora es mejor ir al mirador? Vaya al atardecer. La luz sobre la ciudad es mágica. Me lo apunto. ¿Y para comer algún sitio barato? Hay una taberna detrás de la iglesia que está muy bien. Perfecto. Iré allí hoy mismo. Gracias. Que disfrute mucho de su estancia. Plans para el próximo año. Ya falta poco para terminar el año, Francisco. Sí, Laura, el tiempo vuela en esta oficina. ¿Ya estás pensando en las vacaciones del año que viene? La verdad es que sí. Quiero volver a viajar al extranjero. A mí me gustaría ir a Italia el próximo verano. ¡Qué buen plan! Italia tiene ciudades maravillosas. Sí, espero poder aprender un poco de italiano antes. Eso siempre ayuda a disfrutar más de la experiencia. ¿Y tú tienes algún destino concreto en mente? Me gustaría visitar otro lugar diferente, como Portugal. Portugal está muy cerca y se come muy bien. Sí, y las playas son muy famosas por el surf. ¿Vas a empezar a ahorrar dinero desde ahora? Sí, voy a guardar un poco cada mes en mi cuenta. Yo también. Viajar es lo que más me gusta hacer. A mí también. Bueno, volvamos al trabajo para ganar ese dinero. Tienes razón. Venga, a trabajar un poco más. Hasta luego, Laura.